Aquel día, en el mes de enero del año 49 a.C., el mundo entero contuvo el aliento sin saberlo. En las orillas de un arroyo insignificante que separaba la provincia romana de la Galia Cisalpina de Italia, se detuvo un hombre. Ese hombre era Cayo Julio César, el general más famoso y temido de su época, y el río era el Rubicón. La ley era antigua, sagrada e inquebrantable. Ningún general romano, bajo pena de ser declarado enemigo de la República, podía cruzar esa frontera con un ejército en armas. La línea del Rubicón no era solo un límite geográfico, sino el umbral final entre la ley y la tiranía, entre la República y el poder absoluto. César lo sabía. Sus legiones, curtidas por 10 años de conquistas salvajes en las Galias, aguardaban en silencio. Cuando César pronunció la célebre frase alea iacta est, la suerte está echada, y guió a sus tropas a través de las aguas poco profundas, no estaba iniciando una guerra civil. Estaba pronunciando la sentencia de muerte de la República de Roma. Esta república, que agonizó bajo la bota de César, no era una democracia en el sentido moderno, ni siquiera una oligarquía de hombres ricos. Era un sistema de gobierno construido y sostenido durante 482 años por un puñado de familias aristocráticas. Los cónsules, los generales, los sacerdotes, los censores y los líderes del Senado, todos procedían de un club exclusivo de clanes conocidos como las gentes. La República Romana no fue construida por héroes solitarios, sino por dinastías. Entender Roma es entender a los Cornelios, los Valerios, los Fabios y, por supuesto, a la propia gens Iulia de César. Estas familias competían por el honor, la gloria y el poder, pero estaban unidas por un juramento ancestral: la absoluta aversión a la monarquía. Ese juramento fue el cimiento de Roma. Para comprender la magnitud del crimen de César en el Rubicón, debemos retroceder 5 siglos, hasta la noche oscura de la fundación de la República en el año 509 a.C. Roma había sido gobernada por 7 reyes, y el último de ellos fue Tarquinio, apodado el Soberbio. Tarquinio era un tirano. Sus abusos y el horrible crimen cometido por su hijo, Sexto Tarquinio, contra la noble y virtuosa Lucrecia, encendieron la chispa de la revolución. Lucrecia, tras ser deshonrada, se quitó la vida, convirtiéndose en el símbolo inmaculado de la libertad ultrajada. El encargado de vengar su honor y de transformar la indignación en acción política fue Lucio Junio Bruto, un hombre que había fingido la idiotez para sobrevivir a las intrigas de la corte real. Bruto era un miembro de la aristocracia, y bajo su liderazgo, el pueblo de Roma se levantó y expulsó a los tarquinios. Con la monarquía desterrada, Bruto y sus compañeros fundadores hicieron un juramento de sangre que se transmitió de generación en generación. Juraron que jamás permitirían que un rey volviera a gobernar Roma. Este juramento no solo fue un acto de rebelión, fue el nacimiento de la República y de su aparato de control del poder. La monarquía fue reemplazada por una diarquía, un sistema donde el poder supremo residía en 2 cónsules. Estos cónsules eran elegidos anualmente, sirviendo como jefes de Estado y comandantes militares. La anualidad y la dualidad eran los candados que impedían la acumulación de poder en una sola mano. Si un cónsul se volvía demasiado ambicioso, el otro y el Senado podían vetarlo. Y por encima de todo, estaba el Senado, la Asamblea de los Padres, el corazón de la República. El Senado era un cuerpo compuesto por los jefes de las grandes gentes, de las familias fundadoras. Aunque nominalmente solo era un cuerpo consultivo, su autoridad moral, su experiencia acumulada durante siglos y el control de las arcas y las asignaciones de las provincias le daban un poder fáctico inmenso. La República era, en esencia, un consejo de clanes aristocráticos. Para los romanos de esta era, la virtud cívica era el valor supremo. Y ninguna historia encarna el ideal republicano de servicio y sacrificio como la de la gens Quinctia, la dinastía de los Cincinatos. Imaginemos a Lucio Quincio Cincinato. En el año 458 a.C., Roma estaba en peligro. Los equos y los volscos, tribus vecinas hostiles, habían acorralado a un ejército consular completo. La derrota total, la aniquilación de una de las 2 espadas de la República, parecía inevitable. En ese momento de desesperación, el Senado nombró a Cincinato como dictador. El dictador en Roma no era un tirano, sino un magistrado de emergencia, un rey temporal, cuyo poder era absoluto pero limitado por el tiempo, no más de 6 meses. La comisión del Senado llegó a buscar a Cincinato a su humilde propiedad más allá del Tíber. Lo encontraron arando su campo, con el torso desnudo y las manos encallecidas, un ciudadano más preocupado por su cosecha que por la política de la ciudad. Al ser informado de su nombramiento, Cincinato se puso su toga,
aceptó el poder absoluto de la República y se dirigió a la guerra. En solo 16 días, organizó un ejército, marchó, derrotó a los ecuos en una batalla decisiva, obligó a sus enemigos a pasar bajo el yugo en señal de sumisión, y regresó triunfante a Roma. Lo verdaderamente asombroso vino después. A pesar de tener el poder para gobernar la República durante 6 meses, Cincinato, habiendo cumplido su misión, renunció a su dictadura al día 17. Devolvió el poder al Senado y regresó a su campo. Este acto se convirtió en el faro moral de la República. El líder ideal era aquel que no codiciaba el poder, sino que lo ejercía solo por necesidad y lo devolvía sin dudar. La gens Quinctia se elevó no por su riqueza o sus palacios, sino por su impecable virtud. La gloria de las dinastías romanas se medía en la moderación con la que se ejercía la autoridad. Sin embargo, Roma nunca fue un paraíso de igualdad. Desde el principio, la historia de la República fue una lucha constante por el poder, conocida como el conflicto de las órdenes. En la cima estaban los patricios, las familias fundadoras de la ciudad. Sus nombres, como los Valerios, los Clodios y los Cornelios, resonaban con la autoridad de los ancestros. Creían que solo ellos poseían el derecho divino de gobernar, de ocupar los principales cargos sacerdotales y el consulado. Eran, literalmente, los padres de la nación. Debajo de ellos estaban los plebeyos, el vasto cuerpo de ciudadanos comunes, agricultores, artesanos, comerciantes. Con el tiempo, los plebeyos se dieron cuenta de que, aunque eran la base del ejército romano, carecían de derechos políticos. Sus deudas los llevaban a la esclavitud y sus vidas estaban a merced de las leyes escritas por los patricios. La lucha de los plebeyos por sus derechos no fue una guerra de campo de batalla, sino una serie de huelgas políticas conocidas como las secesiones de la plebe. En lugar de luchar, simplemente se retiraban al Monte Sacro o al Aventino, negándose a luchar en las guerras de Roma. Esto era un arma política poderosa, porque sin los plebeyos, el ejército de Roma desaparecía. Este tira y afloja llevó a la creación de instituciones plebeyas únicas que limitaban el poder de las dinastías patricias. El cargo más importante era el tribuno de la plebe. Este magistrado era sagrado e inviolable. Lo más crucial es que tenía el poder de vetar cualquier ley o acto de un magistrado patricio que considerara perjudicial para los intereses de los plebeyos. La palabra veto, yo prohíbo, se convirtió en el grito de guerra de la plebe y en el protector de su libertad. El siguiente gran hito fue la codificación de las leyes. En la ausencia de leyes escritas, los patricios podían interpretar la ley a su antojo. Para remediar esto, alrededor del año 450 a.C., Roma finalmente puso sus leyes por escrito en la ley de las 12 tablas. Esta ley garantizaba la igualdad legal básica y, por primera vez, ató las manos de las dinastías patricias con reglas claras. Con el tiempo, la distinción entre patricio y plebeyo se desdibujó. Los plebeyos obtuvieron el derecho a acceder al consulado, y las familias plebeyas más exitosas y ricas comenzaron a ascender. El resultado fue la formación de una nueva élite, la nobilitas o los nobiles. Estos eran los hombres conocidos, las familias patricias y plebeyas que ya habían alcanzado el consulado. Para la época de las grandes guerras púnicas, Roma ya no estaba dominada solo por las familias fundadoras. Ahora estaba gobernada por esta oligarquía de nobiles, un club de dinastías donde la competencia era feroz, pero el compromiso con la supervivencia de la República era casi absoluto. Los hombres competían por tener su nombre inscrito en los fasti, las listas públicas de los cónsules anuales. Un consulado no era solo un honor personal, sino un tesoro familiar que engrandecía a la gens y aseguraba la prominencia de sus descendientes. Y luego llegó la prueba de fuego, la forja definitiva de la mentalidad militar romana, la humillación a manos de los galos. En el año 390 a.C., el Senado, inmerso en sus luchas internas y demasiado confiado en su dominio sobre Italia, ignoró la amenaza que venía del norte. Una horda de guerreros celtas, dirigidos por el jefe Breno, cruzó los Apeninos y marchó hacia el sur. El ejército romano fue interceptado y completamente destrozado en la batalla del río Agia. Fue una derrota tan vergonzosa que el Dies Agiensis, el día de Agia, se inscribió en el calendario como uno de los días más infames de la historia de Roma, un día en el que nunca se debía comenzar ninguna empresa importante. La ciudad de Roma quedó desprotegida. Los romanos fueron testigos del peor miedo de cualquier civilización. Su capital fue saqueada y quemada por completo. El testimonio de esta catástrofe se convirtió en el trauma fundacional de la República tardía. El Senado y los magistrados se retiraron a la colina del Capitolio, el único reducto que resistió el asedio. La leyenda cuenta que los galos intentaron escalar las empinadas laderas de noche y que los gansos sagrados del templo de Juno,
con sus graznidos, alertaron al valiente Marco Manlio, quien salvó la ciudadela. Pero la historia más memorable de ese saqueo no es la resistencia, sino el rescate. Los galos, cansados del asedio, aceptaron abandonar Roma a cambio de un rescate de 1000 libras de oro. El oro se pesaba en balanzas, pero los romanos se dieron cuenta de que los galos estaban haciendo trampa, utilizando pesas falsas y más pesadas para obtener más botín. Cuando los romanos se quejaron de esta injusticia, Breno lanzó su pesada espada sobre las balanzas y pronunció una frase que resonó en la memoria colectiva de Roma durante siglos: Vae victis, ay de los vencidos. Ese grito de humillación, la vergüenza de tener que pagar para salvar su propia ciudad, tatuó una lección en el alma de todas las gentes romanas. Roma nunca más volvería a ser vencida. Este trauma unificó a las dinastías romanas bajo un único imperativo: la expansión constante y la seguridad a través de la conquista. La rendición, la debilidad, la dependencia, todo eso se convirtió en anatema. La única manera de garantizar la supervivencia era garantizar la derrota total de cualquier enemigo potencial. La política exterior romana se volvió brutalmente simple: o dominas o serás dominado. La mentalidad forjada por el miedo al saqueo celta fue la que permitió que Roma, en los siglos siguientes, conquistara y absorbiera gradualmente toda Italia, desde las ciudades-estado latinas hasta las colonias griegas del sur. Fue la base para la movilización de recursos que sería necesaria para las épicas guerras púnicas. La primera etapa de la República concluye con este hecho. Roma, la pequeña ciudad-estado que había aprendido de su humillación, ya no era una mera oligarquía. Era una potencia en ascenso, gobernada por una coalición de familias aristocráticas, los nobiles, que habían encontrado la fórmula mágica para el éxito: combinar la ambición personal de la dinastía con la estricta adhesión a las reglas de la república. El mos maiorum, la costumbre de los ancestros, era la ley no escrita, pero esta fórmula era precaria. La ambición que impulsaba a un Cincinnato a salvar la república era la misma ambición que, siglos más tarde, llevaría a César a destruirla. A medida que Roma se expandía, las recompensas del poder se hacían inmensamente grandes. La tentación de un general victorioso de retener la lealtad de sus legiones para sí mismo, en lugar de devolverla a una república distante y burocrática, se haría irresistible. Este es el mundo que hemos construido: un club de familias, un senado de acero, una ciudad con el corazón tatuado por la humillación celta. Ahora, esta república de hierro se enfrentaría a su prueba definitiva. Con toda Italia bajo su control, Roma pondría sus ojos en la isla más grande al sur, Sicilia, y al hacerlo, se cruzaría en el camino de la única potencia en el Mediterráneo que podría desafiarla: Cartago. El escenario está listo para una lucha dinástica a escala continental. El compromiso de las grandes gentes romanas sería puesto a prueba no por tribus bárbaras, sino por una civilización rival tan sofisticada, tan rica y tan implacable como la propia Roma. Y de esa lucha emergería un nuevo tipo de héroe, uno cuya gloria sería tan grande que su familia, la gens Cornelia, eclipsaría a todas las demás y, sin quererlo, iniciaría el camino hacia el fin de la república que tanto se esforzaron por salvar. El saqueo de Roma por los celtas en el año 390 a.C. había sido un evento de una humillación tan profunda que forjó un nuevo tipo de ciudadano: el miles, el soldado que vivía y respiraba para la protección de la república. Una vez recuperada la ciudad, la nueva meta de las dinastías romanas, los nobiles, fue simple: conquistar Italia para asegurar que nunca más una potencia extranjera pudiera llegar a las puertas del Capitolio. La segunda gran fase de expansión de la República estuvo marcada por las guerras samnitas, una serie de conflictos brutales que duraron más de medio siglo. Para las familias consulares, estas guerras no eran solo una lucha por la supervivencia de Roma, sino una carrera por la gloria familiar. Los fasti, las listas magistrados y cónsules publicadas en la ciudad, se convirtieron en el álbum de fotos de la aristocracia, y cada consulado ganado en la guerra era una joya incrustada en el árbol genealógico. Las familias competían ferozmente para tener más nombres en los fasti que sus rivales, una competencia que se transmitía de padre a hijo, un motor dinástico implacable. Entre estas familias, la gens Fabia se destacó como un prototipo de la nobleza militar. Los Fabios, junto a los Cornelios y los Emilius, se convirtieron en los fabricantes de imperios de Roma, ocupando consulados en generaciones consecutivas. Sin embargo, su historia también ilustra el terrible precio que la República estaba dispuesta a pagar por la supervivencia. En el año 321 a.C., durante la Segunda Guerra Samnita, Roma sufrió una de sus derrotas más abrumadoras en la historia de la guerra: la catástrofe de las Orcas Caudinas.
2 cónsules y un ejército romano completo fueron atrapados en un desfiladero sin salida. Incapaces de luchar o escapar, los romanos se vieron obligados a rendirse. Los samnitas, en lugar de masacrarlos, decidieron infligir la humillación máxima. Obligaron a todo el ejército romano a pasar bajo el yugo, una estructura hecha de lanzas que simbolizaba la esclavitud y la sumisión total. Los hombres más nobles de Roma, los portadores de los nombres más ilustres, debieron marchar desarmados, cabizbajos, bajo la mirada burlona de sus enemigos. Cuando los supervivientes, cubiertos de vergüenza, regresaron a Roma, la indignación fue total. Pero Quinto Fabio Máximo Ruliano, líder de la gens Fabia y una de las figuras consulares más importantes, demostró el implacable espíritu de su dinastía. En lugar de ceder a la desesperación o buscar la paz, los nobiles se negaron a ratificar el tratado de paz humillante firmado por los cónsules derrotados. La lucha continuó y la respuesta romana no fue solo militar, sino política. A medida que Roma conquistaba y absorbía a las poblaciones vencidas, no las masacraba ni las convertía en esclavas masivamente, les ofrecía un trato. A cambio de tropas leales y apoyo militar, las comunidades italianas recibían la ciudadanía romana, completa o parcial. Esto significaba que, por primera vez en la historia, una potencia había descubierto cómo transformar a sus enemigos en aliados. Los Fabios, los Cornelios y las demás gentes no solo estaban ganando guerras, estaban reclutando socios para la empresa imperial. Esta absorción gradual de Italia sentó las bases para el poder de Roma. Cuando finalmente llegó el verdadero desafío global, Roma no era solo una ciudad, sino la capital de una alianza de pueblos que podía movilizar una reserva de hombres incomparable en el mundo antiguo. El gran miedo se materializó cuando Roma puso su mirada en el sur y el oeste. Alrededor del año 264 a.C., la República se enfrentó a Cartago, la poderosa ciudad-estado fenicia en el norte de África. Cartago era una talasocracia, un imperio comercial que controlaba las rutas marítimas del Mediterráneo occidental y una vasta reserva de riqueza. El choque entre Roma, una potencia terrestre de soldados ciudadanos, y Cartago, una potencia naval de comerciantes y mercenarios, era inevitable. Así comenzó la Primera Guerra Púnica. Los romanos tenían un problema fatal: no tenían flota. Sus éxitos se habían construido en tierra. Cartago, por otro lado, poseía cientos de buques de guerra. Según las fuentes, en un lapso de solo 60 días, los ingenieros romanos desmantelaron un buque de guerra cartaginés capturado. A partir de ese modelo, construyeron una flota de 100 barcos de guerra, impulsados por la determinación de las gentes que controlaban el Senado. Pero construir barcos no era suficiente. Los romanos no sabían cómo luchar en el mar. El combate naval en esa época era un juego de maniobra y embestida. La genialidad de la República, el sello distintivo de su adaptabilidad, vino con la invención del corbus o cuervo. El corbus era un puente de abordaje con un pico de hierro pesado que se dejaba caer sobre la cubierta del barco enemigo, inmovilizándolo y convirtiendo la batalla naval en una batalla terrestre, donde los soldados romanos, la especialidad de Roma, podían dominar. El héroe de esta adaptación y el que dio a la gens Duilia su gran momento de gloria fue Gayo Duilio. En el año 260 a.C., en la batalla de Milas, Duilio utilizó el corbus con efectos devastadores. La victoria fue tan inesperada y completa que el Senado le concedió el honor supremo del primer triunfo naval de Roma. Duilio se convirtió en el símbolo de que Roma podía aprender y ganar en cualquier medio. A pesar de las victorias iniciales, la guerra fue un agotamiento prolongado que duró 23 años. Roma ganó, pero el precio fue aterrador. Sin embargo, este fue solo el preludio del verdadero desafío, la forja épica que definiría el carácter de la República, la Segunda Guerra Púnica y el enfrentamiento con el más grande enemigo que Roma jamás conocería. Cartago, humillada pero no destruida, buscó revancha en la figura de Aníbal Barca. Aníbal, criado por su padre Amílcar para odiar eternamente a Roma, era un genio militar sin igual. En el año 218 a.C., Aníbal hizo lo impensable. Cruzó los Alpes con un ejército que incluía elefantes de guerra. La incursión fue un shock. Durante 15 años, Aníbal deambuló por Italia, derrotando los ejércitos consulares una y otra vez. Las dinastías romanas sintieron el golpe directamente. Los Fabios, los Valerios, los Emilios, casi todas las grandes gentes perdieron miembros en las batallas iniciales. El momento más oscuro llegó en el año 216 a.C., en la batalla de Cannas. Allí, Aníbal aniquiló a 8 legiones romanas en lo que es considerado uno de los mayores desastres tácticos de la historia.
Se estima que murieron entre 50.000 y 70.000 soldados romanos en un solo día. La flor innata de la aristocracia fue cegada. Se dice que el suelo del campo de batalla estaba sembrado de anillos de oro de los caballeros caídos. En esta hora de desesperación y trauma, emerge el héroe más grande de la República, Publio Cornelio Escipión, un miembro joven, audaz y carismático de la gens Cornelia. La gens Cornelia era una de las dinastías más antiguas y poderosas de Roma. Su linaje se remontaba a los fundadores. Pero Escipión, el joven Escipión, era un hombre distinto. Tenía una presencia casi divina. Era un superviviente de la carnicería de Cannas, y después de la derrota, reunió a los pocos nobles sobrevivientes y los obligó a jurar que jamás abandonarían a Roma. El joven Escipión no se limitó a seguir el guión republicano de la cautela y la defensa. Se saltó las reglas y las normas. Con solo 25 años, fue enviado a Hispania, el corazón de las bases de Aníbal, para vengar la muerte de su padre y tío. En Hispania, Escipión deslumbró con su genio. Sus tácticas eran poco ortodoxas, y su trato hacia los aliados y los prisioneros era magnánimo, un contraste directo con la dureza tradicional romana. Su victoria en Hispania fue el preludio de su verdadera audacia. A pesar de la oposición del Senado, todavía aterrorizado por Aníbal, Escipión decidió llevar la guerra al territorio de Cartago, a África. Su plan era obligar a Aníbal a abandonar Italia para defender su propia patria. En el Senado, esta idea fue ferozmente debatida. El viejo Quinto Fabio Máximo, conocido como el Cunctator o el Retardador por su estrategia de evasión contra Aníbal, se opuso a Escipión con toda la fuerza de su linaje y experiencia. Pero el carisma de Escipión prevaleció. El Senado, aunque con desconfianza, le permitió ir a África, pero se negó a darle tropas consulares, obligando a Escipión a reclutar a los supervivientes de las legiones deshonradas de Cannas. La decisión de Escipión de llevar la guerra a África fue el clímax de la Segunda Guerra Púnica y el momento en que un individuo trascendió a su clase. La República había sido salvada por un hombre, no por un colectivo de cónsules. En el año 202 a.C., Escipión y Aníbal se enfrentaron en la batalla de Zama, cerca de Cartago. Fue el enfrentamiento cumbre de la antigüedad, el choque entre el genio táctico de Aníbal y la audacia estratégica de Escipión. El ejército de Escipión resistió la carga de los elefantes cartagineses gracias a la caballería númida aliada, que flanqueó a Aníbal. Escipión obtuvo una victoria decisiva. Cartago fue derrotada y obligada a aceptar términos de paz humillantes. Roma era ahora la potencia indiscutible del Mediterráneo. Escipión regresó a Roma con el mayor de los triunfos. Fue aclamado como el salvador de la República y se le otorgó un honor sin precedentes, el cognomen o sobrenombre de Africanus, Escipión el Africano. Fue el primer romano en ser nombrado por el lugar que había conquistado. El sello africano que Publio Cornelio Escipión legó a su dinastía fue un arma de doble filo. Por un lado, salvó a Roma de la aniquilación. Por otro, Escipión demostró a las futuras generaciones de nobiles que la gloria personal y la lealtad del ejército eran más importantes que la adhesión estricta a las tradiciones republicanas. Escipión usó su fama como un escudo contra las críticas del Senado. Cuando los censores intentaron someterlo a un juicio político por su supuesta arrogancia, Escipión simplemente les recordó el día de la victoria en Zama y obligó al pueblo a ir al Capitolio con él para dar gracias a los dioses. Era el poder de la personalidad, del vir magnus o gran hombre, desafiando el poder de las instituciones. Las 3 guerras púnicas habían convertido a Roma en dueña del mundo, pero también habían transformado a sus familias. La virtud de Cincinato, que regresó al arado, había sido reemplazada por la gloria personal de Escipión, que regresó a Roma con el sobrenombre del continente que había conquistado. Esta victoria, aunque gloriosa, plantó las semillas de la ruina. El imperio traería una riqueza inimaginable y una vasta afluencia de esclavos. La gloria se convirtió en arrogancia, y la competencia dinástica por puestos consulares pronto se convertiría en una lucha por riquezas y ejércitos personales. El ideal de la república, salvado por el genio militar, sería devorado por la ambición de esos mismos genios militares. El camino hacia la tiranía estaba abierto, pavimentado por el oro y la fama ganada en el campo de batalla, y la siguiente fase de la historia de las dinastías romanas no sería de gloria, sino de colapso social y sangre derramada. Tras la victoria de Escipión el Africano en Zama, Roma entró en su siglo de oro, el periodo de la Pax Romana en el Mediterráneo. Pero esta paz fue la paz del depredador saciado. La República, ahora dueña del mundo civilizado, comenzó a saquear sistemáticamente sus nuevas provincias. El botín era inimaginable. Cuando el general Lucio Emilio Paulo, de la antigua gens Aemilia,
regresó después de someter Macedonia en el año 167 a.C. Su triunfo duró 3 días. El desfile incluyó cientos de carros cargados con monedas de oro, estatuas de bronce y mármol arrancadas de los templos griegos y joyas. Las arcas del Estado se llenaron tanto que los ciudadanos romanos quedaron exentos de impuestos directos durante más de un siglo. La riqueza no era solo metálica, era humana. Cientos de miles de prisioneros de guerra fueron vendidos como esclavos, inundando el mercado de mano de obra barata. El impacto de esta aluvión de riqueza y esclavos fue doble y fatal para la estructura de la República. En primer lugar, transformó la economía de las gentes aristocráticas. Las grandes familias compraron vastas extensiones de tierra, creando inmensos latifundios o haciendas agrícolas. La agricultura ya no era practicada por pequeños propietarios libres, sino por cuadrillas de esclavos. Esto hizo que las propiedades de la aristocracia fueran inmensamente rentables, y las dinastías se hicieron obscenamente ricas. En segundo lugar, esta riqueza concentrada corrompió la política. Las magistraturas ya no se buscaban por el honor familiar que conferían, sino por el acceso a la explotación de las provincias y los contratos militares. Un consulado era ahora la llave para hacerse fabulosamente rico. En medio de esta transformación, surgieron nuevas dinastías que habían ascendido gracias al mérito militar y la habilidad política, aunque no pertenecieran a los linajes más antiguos. El ejemplo más notable fue la gens Caecilia Meteia. Los metelos eran plebeyos, no patricios, pero en el curso de un solo siglo, se convirtieron en la familia más dominante de Roma. La familia Metela, con su habilidad para el matrimonio estratégico y la astucia política, dominó los Fasti a un ritmo sin precedentes. En un periodo de 12 años, entre 146 y 134 a.C., la gens Caecilia Meteia logró 7 consulados. Este dominio concentró el poder en manos de un grupo sorprendentemente pequeño de nobiles. Las estimaciones sugieren que en el siglo II a.C., solo entre 16 y 20 familias controlaban casi todas las magistraturas importantes, marginando las familias menos ricas o menos afortunadas. El Senado, aunque numeroso, estaba dominado por estas dinastías. El colapso comenzó en el campo, no en el Senado. El sistema que había hecho a Roma grande se basaba en el ciudadano soldado, el pequeño agricultor que poseía su propia tierra y estaba dispuesto a defenderla. Pero con la tierra concentrada en latifundios trabajados por esclavos, el pequeño agricultor romano se vio obligado a vender su parcela y emigrar a la ciudad. Estos campesinos, los cimientos militares de la República, se convirtieron en la plebs urbana, una masa de desempleados y empobrecidos que vivían en los tugurios de Roma, dependientes de las distribuciones gratuitas de grano. La base social del ejército estaba desapareciendo, y sin ciudadanos soldados, la República no podía sostener su imperio. En el año 133 a.C., un hombre de la gens Sempronia, Tiberio Sempronio Graco, se alzó como tribuno de la plebe para enfrentar esta crisis. Tiberio Graco era un nobilis de alto pedigrí, un hombre con Escipión el africano como pariente. Él no era un revolucionario, era un reformador conservador que buscaba restaurar la base social de la República. El plan de Tiberio era simple pero radical para su tiempo: revivir una vieja ley que limitaba la cantidad de tierra pública que un ciudadano podía poseer. El excedente se redistribuiría en parcelas a los ciudadanos pobres, reponiendo así la base de reclutamiento del ejército. Los nobiles, que eran los principales poseedores de estas vastas tierras públicas, reaccionaron con furia. Vieron la reforma de Graco no como un acto de salvación de la República, sino como un ataque directo a su propiedad, su prestigio y su riqueza dinástica. La lucha se convirtió en un enfrentamiento directo entre el poder del tribuno de la plebe y la voluntad del Senado. Cuando el colega de Tiberio, Marco Octavio, intentó vetar la ley de reforma agraria, el poder tradicional del tribuno, Tiberio dio un paso sin precedentes. Orquestó la destitución de Octavio por la Asamblea Popular. Este acto violaba la sagrada inviolabilidad del tribuno de la plebe y fue visto por la aristocracia como un sacrilegio. Pero la violación de las reglas no se detuvo ahí. Preocupado por el futuro de su ley y su propia seguridad, Tiberio Graco buscó la reelección al tribunado por un segundo año consecutivo, lo que también era contrario a la tradición, sino a la ley. Para la aristocracia, esto fue la gota que colmó el vaso. Interpretaron el intento de reelección como el esfuerzo de Tiberio por establecer una tiranía personal, romper el juramento contra los reyes, en última instancia, romper el poder dinástico del Senado. El Senado, desesperado por detenerlo sin una base legal, se negó a convocar a los cónsules a la acción. En su lugar, Publio Cornelio Escipión Nasica, primo y pontífice máximo, tomó el mando de una turba de senadores y sus seguidores. Armados con bastones y taburetes,
cargaron contra Tiberio y sus partidarios en el Capitolio. Tiberio Sempronio Graco fue asesinado. Su cuerpo y los cuerpos de 300 de sus seguidores fueron arrojados al río Tíber. Este evento, en el año 133 a.C., marcó el punto de inflexión de la República. El juramento de Bruto contra la monarquía había sido reemplazado por un nuevo principio. La violencia política era ahora una herramienta legítima de la oligarquía para defender su poder. El asesinato de un magistrado inviolable del pueblo fue un crimen atroz que demostró que el Senado estaba dispuesto a pisotear la ley sagrada para defender los intereses de sus gentes. 10 años después, el hermano de Tiberio, Gayo Sempronio Graco, asumió el tribunado y continuó la lucha con programas aún más ambiciosos. Gayo logró aprobar leyes para subvencionar el grano para los pobres de Roma y extender la ciudadanía a los aliados italianos, una medida que los nobiles temían porque diluiría su poder en las asambleas. El resultado fue el mismo. En el año 121 a.C., el Senado, por primera vez, aprobó el Senatus Consultum Ultimum, el decreto final del Senado, que declaraba una emergencia y autorizaba a los cónsules a tomar cualquier medida para salvar a la República. Gayo fue declarado enemigo público. Fue asediado y murió, junto con 3.000 de sus seguidores. El mensaje era brutalmente claro. La reforma, si amenazaba la riqueza de las dinastías, sería respondida con sangre. La consecuencia del colapso social y la sangre derramada fue el ascenso de una nueva figura, el novus homo, el hombre nuevo. La élite dinástica había fallado en gobernar, creando un vacío de liderazgo que sería llenado por hombres sin pedigrí consular, cuya única base de poder era la lealtad de sus legiones. El más grande de estos hombres nuevos fue Gayo Mario. Mario era un hombre del campo, de la Italia central, sin ancestros consulares. Su familia, la gens Maria, era completamente oscura. Se abrió camino en el ejército hasta que, en el año 107 a.C., fue elegido cónsul para poner fin a la guerra de Yugurta en Numidia, una guerra que la aristocracia romana había sido incapaz de ganar. La carrera de Mario rompió todas las reglas no escritas del juego dinástico. Primero, fue elegido cónsul, lo que era un logro raro para un novus homo. Segundo, rompió la tradición al ser reelegido cónsul en años consecutivos, algo que no había sucedido en casi un siglo, y al final fue cónsul 7 veces. La cúspide de su transgresión vino con sus reformas militares. Mario enfrentó el problema de la falta de ciudadanos soldados al abolir la vieja regla de la propiedad de la tierra para el servicio militar. Abrió las filas a los capite censi, los ciudadanos más pobres, sin propiedades. A cambio de 16 a 20 años de servicio, Mario prometió a sus reclutas un salario, un botín compartido, lo más importante, una asignación de tierra al jubilarse. Esta reforma fue una revolución silenciosa. Transformó al ejército romano de una milicia de ciudadanos leales a la República en un ejército profesional, leal a su general, al hombre que les conseguía sus salarios y sus tierras. La lealtad se desplazó de la ciudad de Roma a la persona de Mario. Las dinastías romanas, en su codicia y su ceguera ante la miseria social, habían creado su propio destructor. El éxito de Mario demostró que cualquiera con el suficiente talento militar y una base de poder leal podía desafiar el control de las 20 familias que habían gobernado la República durante siglos. El camino estaba abierto para que el poder personal, sostenido por la espada, reemplazara a las instituciones. El próximo capítulo en la lucha por el poder ya no sería entre un nobilis y la plebe, sino entre generales dinastas que se disputarían el control total de Roma. La República, herida de muerte por la sangre derramada de los Gracos, no encontró paz en el ascenso del hombre nuevo Gayo Mario. Las reformas marianas, que habían salvado a Roma de las invasiones germánicas, generaron una nueva amenaza interna. Ejércitos profesionales cuyo dios no era Júpiter Capitolino, sino el general que les pagaba y les conseguía tierras. Era inevitable que esta nueva lealtad personal enfrentara al hombre que la creó con el hombre que la perfeccionaría. Mario contra Lucio Cornelio Sila. La lucha entre estos dos titanes no era solo por el poder, era la culminación del conflicto social de un siglo. Gayo Mario representaba a los populares, la facción que defendía los derechos de la plebe, a menudo la ambición de los hombres nuevos. Lucio Cornelio Sila, por el contrario, era el epítome del optimate o la facción senatorial. Sila era un patricio con un linaje que se remontaba a Rómulo, un aristócrata de la antigua gens Cornelia, que veía en Mario y sus seguidores la disolución de las tradiciones ancestrales de Roma. La rivalidad personal había comenzado humildemente, pero explotó durante la guerra social, la contienda brutal que enfrentó a Roma con sus propios aliados italianos que exigían la ciudadanía. Sila, a pesar de su reputación de libertino y hombre de letras, demostró ser un general brillante,
mientras que Mario, ya anciano y errático, era incapaz de repetir sus glorias pasadas. Cuando la guerra social terminó con la concesión de la ciudadanía a los italianos, una concesión forzada por las espadas, Sila emergió como el general más exitoso de la República. Su recompensa debía ser el codiciado mando de la guerra contra Mitrídates, rey del Ponto, el gran enemigo de Roma en Oriente. Pero los populares y Mario, celosos de la gloria de Sila y aterrorizados por su conservadurismo, orquestaron un golpe legal. El tribuno de la plebe, a instancias de Mario, logró que la asamblea votara para despojar a Sila del mando y transferírselo a Mario. Esta era una transgresión de la ley y la costumbre tan grave como la cometida por Tiberio Graco 50 años antes. Era un ataque directo a Sila, un cónsul legítimo. Sila no dudó. En el año 88 a.C., tomó una decisión que rompió el juramento fundacional de la República y cambió el curso de la historia occidental. En lugar de regresar a Roma como ciudadano privado, Sila giró sus legiones hacia la ciudad misma. La marcha sobre Roma fue el crimen fundacional del colapso de la República, el momento en que se demostró, más allá de toda duda, que Roma era un premio que podía tomarse por la fuerza militar. Ningún general romano se había atrevido a hacer esto desde Cincinato 3 siglos antes, y Cincinato había devuelto su poder. Cuando los senadores y los embajadores salieron a suplicarle, Sila los ignoró. Su justificación era simple: estaba liberando a Roma de los tiranos populares. El enfrentamiento en las puertas de Roma fue breve. Sila ordenó a sus hombres que quemaran las casas y lucharan en las calles. Mario y sus aliados huyeron. Sila restauró brevemente las antiguas leyes y forzó la aprobación de medidas que limitaban el poder de las asambleas, pero su estancia fue corta. El peligro de Mitrídates era real, y Sila partió hacia Oriente, dejando tras de sí un senado paralizado, pero, creyó él, restaurado. Apenas Sila abandonó Italia, los populares regresaron bajo el liderazgo de Mario y Lucio Cornelio Cinna. El regreso de Mario fue una carnicería. Mario, ahora un anciano sediento de venganza, desató una ola de asesinatos contra los optimates. 5 consulados, 2 pretores y una multitud de senadores fueron masacrados sin juicio. La tiranía de los populares duró poco, ya que Mario murió a los 17 días de su 7º y último consulado. Pero la semilla de la violencia se había sembrado profundamente. Los optimates y los populares ya no eran facciones políticas, eran ejércitos enfrentados. Sila, después de 4 años de guerra victoriosa en Grecia y Asia Menor, regresó a Italia en el año 83 a.C. La guerra civil que siguió fue brutal. 2 años después, en el año 81 a.C., Sila derrotó a los restos del ejército popular en las afueras de Roma. La victoria de Sila fue total, y su venganza sería fría, calculada y aterradora. Sila no se contentó con masacrar a sus enemigos, buscó aniquilarlos de forma permanente, erradicando sus dinastías y su influencia. Se autoproclamó Dictator Rei Publicae Constituendae, dictador para la restauración de la República, un cargo que no se había utilizado en 120 años y que ahora venía sin límite de tiempo. Su herramienta de terror fue la lista de proscripción. Estas listas, publicadas en tablones blancos en el foro, nombraban a los enemigos de Sila, a los populares y a aquellos cuyas fortunas él deseaba confiscar. El nombre en la lista era una sentencia de muerte inmediata. Cualquiera podía matar al proscrito, e incluso sus hijos perdían la ciudadanía y sus fortunas eran subastadas a precios irrisorios. La proscripción no era solo una masacre, era un genocidio financiero dinástico. Sila asesinó a miles de equites, la clase de los caballeros, la base financiera de los populares y a cientos de senadores y magistrados. Su objetivo no era solo eliminar a los líderes rivales, sino cortar la base de riqueza de las dinastías que apoyaban la causa popular. La sangre y el dinero fluyeron. Se dice que Publio Cornelio Escipión Nasica, el mismo hombre que había liderado la turba contra Tiberio Graco, lamentó que la matanza de los Gracos había sido un crimen privado, mientras que las proscripciones de Sila eran una tiranía legalizada. El legado de Sila es una paradoja histórica de proporciones épicas. Sila era un tradicionalista que despreciaba el poder personal, pero para salvar las formas de la República, se convirtió en el primer tirano militar de Roma. Después de pasar 2 años en el poder absoluto, restauró la autoridad del Senado, llenándolo con 300 de sus seguidores más leales. Debilitó el tribuno de la plebe hasta la impotencia. Con su tarea supuestamente terminada, renunció a su dictadura en el año 80 a.C. Su retiro fue su acto final de cinismo. Sila demostró que había restaurado la República porque él quería, no porque debía. Su dictadura enseñó a la siguiente generación de generales una lección inolvidable. La ley era solo una sugerencia,
La verdadera moneda de Roma era el ejército, y el camino a la gloria pasaba por la sangre de los conciudadanos. El intento de Sila de salvar la República la había condenado al demostrar el mapa de carreteras para su destrucción. El vacío que dejó Sila fue inmenso. El Senado, restaurado por él, era conservador y oligárquico, pero carecía de la fuerza militar de su fundador. El poder se había descentralizado, esperando al próximo gran hombre para que lo recogiera. La respuesta vino en la forma de un pacto privado y extralegal entre los tres hombres más poderosos de Roma, el primer triunvirato. Estos tres hombres, Cneo Pompeyo Magno, Marco Licinio Craso y Gaio Julio César, representaban los tres pilares de la nueva política romana que Sila había creado: el ejército, el dinero y el pedigrí dinástico. Marco Licinio Craso, que se había enriquecido inmensamente con las proscripciones de Sila, representaba el poder de la riqueza ilícita. Craso era el hombre más rico de Roma. Utilizó su inmensa fortuna para financiar carreras, influir en magistrados, lo más importante, construir redes de clientela política que podían rivalizar con cualquier linaje. Cneo Pompeyo, el joven y carismático general, era el poder militar. Pompeyo era el heredero político de Sila, aunque su arrogancia superaba la de su mentor. Después de una serie de éxitos precoces, Pompeyo exigió y recibió el sobrenombre de Magnus, el Grande, en una emulación directa de Alejandro Magno. Su gloria se cimentó en Oriente. Recibió mandos extraordinarios que le dieron un poder sin precedentes, primero para eliminar la piratería del Mediterráneo, una tarea que completó en solo 3 meses, y luego para derrotar finalmente a Mitrídates. Pompeyo reestructuró todo el Oriente, creando 10 nuevas provincias y estableciendo cientos de ciudades. Él era más que un general, era un constructor de imperios que gobernaba como un rey. Cuando Pompeyo regresó de Oriente en el año 61 a.C., trajo consigo una riqueza y una lealtad militar inigualables. El Senado, temiendo que Pompeyo se convirtiera en otro Sila, intentó obstaculizarlo, negándose a ratificar sus acuerdos territoriales en Oriente y a conceder tierras a sus veteranos. El Senado estaba dispuesto a humillar a Pompeyo para reafirmar su autoridad, pero subestimó la arrogancia del heredero de Alejandro. Pompeyo, frustrado por las formalidades republicanas que despreciaba, buscó una alianza informal, un acuerdo que pondría a 3 hombres por encima del Estado. Él tenía la fama y el ejército. Craso tenía el dinero para lubricar la política. Y el tercer hombre, Gaio Julio César, aportaría el pedigrí, la ambición y la audacia necesarias para romper el Senado definitivamente. La República, salvada 2 veces por Escipión y Sila, estaba ahora a merced de 3 hombres cuyas ambiciones personales habían eclipsado por completo el interés del Estado. El camino hacia imperio ya no era una posibilidad lejana, sino un plan en marcha. En medio del caos que siguió a la dictadura de Sila, el poder militar y la riqueza desenfrenada se fusionaron en un solo hombre, Gaio Julio César. Perteneciente a la gens Iulia, una de las más antiguas de Roma, César era, irónicamente, el último gran patricio que lideraría la facción popular. Su linaje era más que una mera cuestión de prestigio. Su tía, Julia, había sido la esposa del gran Novus Homo, Gaio Mario. Sila había proscrito a César durante su dictadura, a pesar de su juventud, por sus conexiones marianas, pero lo había perdonado regañadientes, profetizando, según la leyenda, que en aquel joven había muchos Marios. César no solo era un heredero de la nobleza, era un hombre de ambición dinástica implacable. Su carrera inicial estuvo marcada por una necesidad constante de dinero para financiar sus campañas políticas. Se endeudó hasta límites insostenibles para sobornar, construir y celebrar juegos, con el fin de ganarse la lealtad de la plebe y ascender en el cursus honorum. Su ambición era tan vasta que, según se cuenta, al pasar por un miserable pueblo de los Alpes, comentó que preferiría ser el primero allí que el segundo en Roma. La ambición y el gasto finalmente dieron sus frutos. César forzó su camino hacia el consulado en el año 59 a.C., gracias al infame primer triunvirato, el pacto extralegal con Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso. Durante su consulado, César se comportó con la desfachatez de un rey, ignorando al Senado y utilizando la violencia callejera de sus partidarios para intimidar a la oposición. Sancionó las leyes que beneficiaban a sus 2 socios, tierras para los veteranos de Pompeyo, beneficios fiscales para los contratistas de Craso. El Gran Premio de César, sin embargo, fue el mando proconsular de la Galia, que adquirió al finalizar su consulado. La Galia no era solo una vasta extensión de territorio por conquistar. Era una base de poder personal, una fuente inagotable de riqueza y la incubadora de un ejército privado. Durante 8 años, César no solo sometió a las tribus de lo que hoy es Francia-Bélgica,
sino que también invadió Britania y cruzó el Rin. Las guerras de las Galias fueron un genocidio rentable. César se convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia, vendiendo cientos de miles de galos como esclavos y saqueando las riquezas de sus templos. Esta riqueza se utilizó para comprar a los políticos de Roma y pagar a sus soldados, haciéndolos inmensamente leales a él. Su ejército, las legendarias 10 legiones, no juraba lealtad a la República, sino a Cayo Julio César. Él era la única dinastía que les importaba. Mientras César conquistaba la Galia, el pacto del triunvirato se desmoronaba en Roma. La alianza se había basado en el poder personal y en lazos familiares. Pero en el año 54 a.C., Julia, la hija de César y esposa de Pompeyo, murió en el parto. Ella era el nexo más fuerte, la encarnación de la alianza. Un año después, en el 53 a.C., Marco Licinio Craso, que buscaba la gloria militar para igualar a sus dos socios, murió en la catastrófica batalla de Carras contra los partos. Sin Julia ni Craso, los dos grandes pilares de la República se enfrentaron cara a cara. Pompeyo, el optimate reformado y el general más respetado de su época, se había alarmado por la ambición desmedida de César. El Senado, aterrorizado por la creciente popularidad y el poder militar de César, se acercó a Pompeyo. El hombre que 10 años antes el Senado había temido como un tirano potencial, ahora era visto como el último defensor de la República. El Senado forzó a Pompeyo a una alianza, otorgándole poderes extraordinarios como cónsul único. La oligarquía senatorial hizo su movimiento en el año 50 a.C. Exigieron que César depusiera inmediatamente el mando de sus legiones y regresara a Roma como ciudadano privado para presentarse a un segundo consulado. Si César regresaba desarmado, sería vulnerable a ser juzgado por sus crímenes pasados, desde el consulado ilegal hasta el saqueo de la Galia. La aristocracia senatorial, liderada por Marco Porcio Catón, estaba decidida a aplastar a la dinastía Julia antes de que se hiciera imparable. César sabía que su regreso a Roma como ciudadano privado significaba su ruina y, probablemente, su muerte. El 7 de enero del año 49 a.C., el Senado emitió el Senatus Consultum Ultimum contra César, declarándolo enemigo público. César había posicionado sus tropas en la frontera con Italia. El límite legal que ningún general romano podía cruzar con un ejército en armas era el río Rubicón, un pequeño arroyo que separaba la Galia Cisalpina de Italia. El cruce del Rubicón fue el acto final de la República. El 10 de enero del año 49 a.C., César condujo a su 13ª legión a través del arroyo. Se dice que pronunció su famosa frase, Alea iacta es, la suerte está echada. Al cruzar el río, César no solo violó la ley, declaró la guerra al Estado. La aristocracia y Pompeyo, sorprendidos por la audacia y la velocidad de César, huyeron de Roma, convencidos de que toda la Galia venía detrás de ellos para saquear la ciudad. La guerra civil comenzó. La guerra se extendió por 4 años a lo largo del Mediterráneo, desde Hispania hasta Grecia y África. El enfrentamiento final fue en Farsalia, en Grecia, en el año 48 a.C. En esa batalla, César, a pesar de tener menos tropas que su rival, destruyó el ejército de Pompeyo. El propio Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado por orden del rey Ptolomeo XIII. La victoria de Farsalia fue la aniquilación final de la oligarquía senatorial. Las viejas dinastías, los Metelos, los Catones, los Cornelios y los Emilios, habían sido derrotadas en el campo de batalla por el ejército profesional de un solo hombre. Las familias que habían gobernado la República durante 500 años se vieron obligadas a jurar lealtad a su vencedor o a morir. César regresó a Roma como amo absoluto, el poder sin límites del dictador. Se le concedió la dictadura por 10 años y, finalmente, en el año 44 a.C., la dictadura perpetua. Aunque César mantuvo las formalidades republicanas, su poder era monárquico. Se sentó en un trono de oro en el Senado, su imagen fue acuñada en las monedas junto a la de los dioses, y se hizo nombrar imperator y pater patriae. César llevó a cabo reformas vastas y necesarias, desde la reorganización del calendario, el calendario juliano, que todavía usamos hoy en día, con pequeñas modificaciones, hasta la distribución de tierras a sus veteranos y la expansión del Senado. Pero sus reformas, por muy beneficiosas que fueran, no podían ocultar la verdad. Un solo hombre, un solo general, gobernaba la República. El mos maiorum, la costumbre ancestral que obligaba a la moderación y a la rotación del poder entre las dinastías, había muerto. Este poder sin límites creó un resentimiento mortal entre los 50-60 hombres, muchos de ellos sus propios lugartenientes y beneficiarios de su perdón, que temían que César se coronara rey.
Estos conspiradores, que se hacían llamar los libertadores, no actuaban por el bienestar del pueblo, sino por la supervivencia de la antigua república oligárquica, donde el poder se compartía entre las gentes. El complot fue liderado por Marco Junio Bruto, un hombre que creía ser descendiente del fundador de la república, y Gayo Casio Longino. El plan era asesinar a César en el Senado, el símbolo máximo de la república, el 15 de marzo del año 44 a.C., los idus de marzo. Cuando César entró en la curia de Pompeyo, fue rodeado por los conspiradores y apuñalado 23 veces. El asesinato de César fue un intento desesperado de las viejas familias de restaurar una república que ya no existía. Fue la creencia trágica de que el asesinato de un hombre, aunque fuera el más grande de Roma, podría devolver el tiempo a una era de equilibrio. En cambio, el asesinato de César no salvó a la república, solo desencadenó 14 años más de guerra civil, demostrando que la dinastía y la tiranía no habían terminado, sino que acababan de nacer. El vacío de poder sería llenado por hombres aún más fríos y calculadores que César, cuyo objetivo final sería no solo el poder, sino el trono mismo. El asesinato de Cayo Julio César en los idus de marzo no restauró la república. Desató un caos aún más profundo que el de Sila, pues la idea de la tiranía ya estaba grabada en la mente de los generales. Los libertadores, liderados por Marco Junio Bruto y Gayo Casio Longino, habían actuado con la audacia de los tiranicidas republicanos, pero sin la previsión política necesaria. Después de asestar las 23 puñaladas, huyeron al Capitolio, esperando ser aclamados como los salvadores de Roma. Las masas, sin embargo, permanecieron en silencio, confundidas y aterrorizadas. El pueblo amaba a César, no amaba a los oligarcas que lo habían matado. La esperanza de los libertadores se disolvió en el miedo. El hombre que se movió con mayor astucia en las horas inmediatamente posteriores fue Marco Antonio, el fiel lugarteniente de César. Antonio, un general rudo y ambicioso, no cayó en la trampa de la venganza inmediata, sino que se aseguró el control del Estado, tomando posesión de los documentos de César, crucialmente, obteniendo permiso del Senado para celebrar un funeral público. Los libertadores habían perdonado a Antonio en un error fatal de cálculo, creyendo que su eliminación provocaría una nueva guerra civil. El funeral de César fue un espectáculo político magistral. Cuando Antonio se paró sobre la tribuna para pronunciar el elogio fúnebre, el Senado, temiendo la ira popular, se había comprometido a conceder amnistía a los asesinos. Pero Antonio no necesitó incitar directamente a la violencia. Simplemente leyó el testamento de César en voz alta ante la multitud, revelando que el dictador había legado una suma sustancial de dinero a cada ciudadano de Roma y había donado sus vastos jardines a la ciudad. El pueblo, al escuchar que el hombre que amaba no solo había sido generoso en vida, sino también en la muerte, se encendió de indignación. El punto culminante fue cuando Antonio, rasgando su propia toga con dramatismo, alzó la túnica ensangrentada y acuchillada de César para mostrarla. Las masas se convirtieron en una turba rabiosa, tomando antorchas y corriendo a incendiar las casas de los libertadores. Bruto y Casio huyeron de Italia, comprendiendo que la república que intentaron salvar estaba muerta. El testamento contenía una bomba política aún mayor. Nombraba a Gayo Octavio, el hijo de la hermana de César, de tan solo 19 años, como su hijo adoptivo y heredero principal. Este joven, conocido a partir de ese momento como Gayo Julio César Octaviano, era en principio un factor insignificante. No era un general, no tenía la estatura política de Antonio, pero tenía dos cosas cruciales: el derecho legal al vasto patrimonio de César y, lo más importante, su nombre. Al llegar a Roma, este joven, pálido y enfermizo, se encontró inmediatamente en un choque con Antonio, que había dilapidado la fortuna de César. Octaviano exigió su herencia para poder pagar los legados prometidos al pueblo y a los veteranos, una maniobra que le ganó la lealtad popular y militar. Antonio, inicialmente desdeñoso, se dio cuenta demasiado tarde de que este joven era un político astuto y despiadado, un verdadero heredero del genio maquiavélico de César, aunque carecía de su carisma. Octaviano, utilizando su nombre como bandera, logró ganarse las legiones de César en Italia. Para sorpresa de todos, incluso se alió temporalmente con Cicerón y el Senado. Cicerón, el gran orador, veía en el joven un instrumento que podía utilizarse para destruir a su gran enemigo, Marco Antonio. Sin embargo, el enfrentamiento inicial entre Antonio y Octaviano, que terminó con Antonio huyendo hacia la Galia, fue solo un preludio. El Senado, que había intentado manipular a Octaviano, pronto se dio cuenta de que lo único que había conseguido era entregar el poder a otro general. En el año 43 a.C., el joven Octaviano demostró su frialdad.
Abandonando la farsa de la legalidad senatorial, marchó sobre Roma con sus legiones y se autoproclamó cónsul. En la ciudad de Bolonia, formó una alianza formal con Marco Antonio y con Marco Emilio Lépido, un antiguo comandante de caballería de César y ahora pontífice máximo. Este fue el segundo triunvirato, y a diferencia del pacto secreto de su tío, este era un acuerdo formalizado por ley, que otorgaba a los tres hombres poderes dictatoriales para restaurar la república por un periodo de 5 años. La primera acción del triunvirato fue la venganza y la recaudación de fondos. Las nuevas listas de proscripción fueron incluso más sangrientas que las de Sila. Esta vez, las matanzas no se limitaron a las facciones. Los triunviros sacrificaron incluso a sus propios aliados por conveniencia política y riqueza. Octaviano sacrificó a su antiguo aliado, el brillante orador Cicerón, a cambio de que Antonio sacrificara a su propio hermano. Cicerón, quien había denunciado a Antonio en 14 apasionadas oraciones conocidas como las Filípicas, fue asesinado y su cabeza y manos clavadas en la tribuna del Foro Romano como una advertencia brutal contra la libertad de expresión. Las proscripciones eliminaron a 300 senadores y a 2000 equites, cimentando el poder del triunvirato en el terror y el dinero incautado. La venganza continuó en el campo de batalla. En el año 42 a.C., las fuerzas del triunvirato se enfrentaron a los libertadores Bruto y Casio, en la batalla de Filipos, en Macedonia. La batalla fue el enfrentamiento final entre la vieja oligarquía senatorial y el nuevo poder de los ejércitos personales. Los libertadores fueron decisivamente derrotados y ambos se suicidaron. La república ya no tenía defensores armados. Todos sus líderes estaban muertos y su destino estaba sellado en manos de los tres vengadores de César. Tras la victoria, el triunvirato dividió el mundo romano. Lépido, considerado el más débil, recibió la pequeña provincia de África. Marco Antonio tomó el control del rico Oriente, el teatro de guerra de la gloria de Pompeyo, con la tarea de restaurar el orden y prepararse para una eventual invasión del Imperio Parto. Octaviano regresó a Italia, un polvorín social lleno de cientos de miles de veteranos sedientos de tierra. Su tarea era la más difícil y menos glamurosa: consolidar su control sobre Roma y el Occidente, asegurando el futuro financiero de las legiones. La tensión entre Octaviano y Antonio era inevitable, una guerra fría que duró más de una década. Antonio, instalado en el lujo y la realeza de Oriente, pronto cayó bajo la influencia de Cleopatra VII, la reina de Egipto. La relación de Antonio con Cleopatra no era solo romántica, era un cisma político y cultural. Antonio comenzó a actuar como un monarca helenístico, celebrando triunfos en Alejandría en lugar de Roma y concediendo reinos romanos a los hijos que tuvo con Cleopatra. Roma lo percibió como un traidor que había abandonado la tradición romana, mos maiorum, por la opulencia y el despotismo oriental. Octaviano, mientras tanto, se presentó ante Occidente como el defensor de las tradiciones romanas. A pesar de haber llegado a poder a través de la violencia, se dedicó a proyectar una imagen de piedad, tradición y moderación. Utilizó la propaganda a través de sus agentes, en particular el poeta Virgilio, para presentar a Antonio y Cleopatra como una amenaza oriental que buscaba esclavizar a Roma. El testamento de Antonio, convenientemente robado y leído en Roma, confirmaba las peores sospechas. Antonio supuestamente quería ser enterrado en Alejandría junto a Cleopatra y reconocía a sus hijos con la reina como herederos. La propaganda funcionó. En el año 32 a.C., el Senado, bajo la presión de Octaviano, declaró la guerra a Cleopatra, no a Antonio. Fue una guerra legalista contra una potencia extranjera, aunque todos sabían que era la batalla final por el control de la República. La batalla decisiva tuvo lugar en el 31 a.C. en las aguas de Accio, en la costa occidental de Grecia. Aunque la batalla se presentó como un enfrentamiento naval masivo, fue un evento confuso. En medio de la contienda, Cleopatra y su escuadrón, quizás sintiendo la inminente derrota, huyeron de la batalla. Antonio, incapaz de soportar la idea de ser abandonado, la siguió. Este acto de abandono desmoralizó a sus fuerzas restantes, que pronto se rindieron ante el brillante almirante de Octaviano, Marco Vipsanio Agripa. Accio fue el fin de la última esperanza de la República y de la última dinastía militar rival de Octaviano. Antonio y Cleopatra se suicidaron en Egipto al año siguiente, él cayendo sobre su propia espada, ella permitiendo que un aspi la mordiera. El fin de Antonio y Cleopatra fue el final del caos de 100 años. Octaviano ejecutó al hijo de César, Cesarión, eliminando a cualquier posible heredero biológico, y se hizo con el control total de Egipto, un territorio tan rico que se convirtió en su dominio personal. Con todos los rivales militares aniquilados,
Octaviano ya no tenía a nadie a quien temer. La república había muerto en Farsalia, en Filipos y, finalmente, en Accio. Octaviano no cometió el error de su tío. Él entendió que la república no podía ser restaurada, pero que tampoco podía ser reemplazada abiertamente por una monarquía. La clave era la fachada. En el año 27 a.C., Octaviano organizó la famosa restauración de la república. Devolvió formalmente sus poderes al Senado, que, sintiéndose agradecido, le devolvió a su vez títulos y honores. El más significativo fue el de Egastes, que significa venerable o exaltado, un título que lo elevó por encima de todos los hombres. A partir de ese momento, Cayo Julio César Octaviano se convirtió en César Augusto. El Principado, el sistema de gobierno que Augusto estableció, era una monarquía de facto disfrazada de república. Augusto no era rey, pero controlaba todos los resortes del poder. Su poder se basaba en dos pilares constitucionales: el imperium proconsulare maius, el mando supremo de todos los ejércitos, y la tribunicia potestas, el poder del tribuno de la plebe, que le otorgaba el derecho de veto y la inmunidad personal. Al ostentar estos dos poderes sin tener que ocupar continuamente los cargos que lo representaban, Augusto se aseguró el control absoluto sin romper formalmente la ley. Era el princeps civitatis, el primer ciudadano, manteniendo un delicado equilibrio entre el poder absoluto y la necesidad de mantener el respeto de la clase senatorial. La nueva dinastía Julio-Claudia había nacido. La república, construida sobre el equilibrio de las antiguas familias, había cedido ante el poder de un solo hombre y su ejército. La edad de hierro del caos había terminado. Comenzaba la edad de oro del imperio. El eco de las 23 puñaladas que acabaron con Cayo Julio César reverberó en el foro romano, un sonido que no convocó a la libertad, sino a la guerra. En este vacío de poder irrumpió Gayo Octavio Turinio, un joven de apenas 19 años, débil físicamente pero dotado de un genio político y una frialdad emocional que superaban con creces la ambición militar de sus rivales. Este adolescente, que de la noche a la mañana se convirtió en Cayo Julio César Octaviano por la adopción póstuma de su tío abuelo, no buscaba el cargo. Buscaba el nombre, el patrimonio y la lealtad incondicional de los veteranos de las 10 legiones. Marco Antonio, el gran general y cónsul, inicialmente despreció al chiquillo que venía a reclamar la herencia, creyendo que su propia fama militar y su control de las arcas de César le otorgaban la supremacía. Fue un error de juicio monumental. Octaviano no poseía el carisma rudo de Antonio, pero sí la paciencia estratégica y la astucia para jugar el juego de la política romana. Mientras Antonio se mostraba impulsivo y belicoso, Octaviano se dedicó a cumplir metódicamente las promesas del testamento de César. Pagó los 300 estercios prometidos a cada ciudadano romano con su propio crédito y el de sus amigos, forzando la mano de Antonio y obligándolo a reconocer su legitimidad. Al principio, Octaviano se disfrazó de defensor de la República, entrando en una alianza provisional con el Senado, encarnado por la figura de Marco Tulio Cicerón. El viejo orador, que había combatido a Antonio con sus 14 filípicas, vio en Octaviano a un peón manejable, una juventud inexperta que podía servir como herramienta para aplastar a Antonio antes de ser descartado. Cicerón cometió el mismo error que Pompeyo y que el propio César, subestimar la ambición de un hombre de la gens Iulia. El Senado se sintió lo suficientemente seguro como para enviar a Octaviano y a los 2 cónsules a la Galia Cisalpina para derrotar a Antonio, que había sido declarado enemigo público. Antonio fue derrotado y huyó a través de los Alpes. Pero los 2 cónsules murieron en la batalla, dejando a Octaviano, ya investido de imperium, con el único mando militar en Italia. Fue entonces cuando la máscara cayó. Octaviano, traicionando al Senado y a Cicerón, marchó sobre Roma con 8 legiones. Por la fuerza, se hizo nombrar cónsul antes de cumplir los 20 años. La lealtad militar siempre superaba a la autoridad civil. Este acto sentó las bases para el Pacto de Bolonia en el año 43 a.C., donde Octaviano se encontró con Antonio y Lépido. Este no fue un acuerdo secreto. Como el primer triunvirato, fue una magistratura legal y formal. El Triumviratus Rei Publicae Constituendae, el segundo triunvirato, que otorgaba a los 3 hombres un poder absoluto por 5 años para restaurar la república. La restauración, sin embargo, comenzó con una nueva purga, más extensa y sistemática que la de Sila. Las proscripciones fueron la estrategia de los triunviros para eliminar a sus enemigos políticos, asegurar sus propias tierras, sobre todo, recaudar el vasto capital necesario para pagar a sus inmensos ejércitos. Se dice que hasta 300 senadores y 2.000 miembros de la clase ecuestre fueron asesinados. Fue en esta purga donde Octaviano demostró su naturaleza implacable. Cicerón, el hombre que lo había apoyado en el Senado,
fue entregado a los sicarios de Antonio. Su cabeza y sus manos, las herramientas de su elocuencia, fueron cortadas y clavadas en la tribuna del foro, un símbolo brutal de que la voz de la República había sido silenciada por el poder de la espada. La venganza culminó en el año 42 a.C. en la doble batalla de Filipos, en Macedonia, donde las 20 legiones de los triunviros se enfrentaron a los libertadores, Marco Junio Bruto y Gayo Casio Longino. Con la derrota y el suicidio de los dos líderes republicanos, toda oposición militar seria había sido eliminada. La vieja nobleza de Roma, la que había encarnado el mos maiorum, fue aniquilada en el campo de batalla. Con la paz temporal asegurada, el mundo romano fue dividido. Lépido fue relegado a África y pronto sería despojado de su poder por Octaviano. Antonio tomó el este, el mundo de la gloria y la riqueza, donde se embarcó en la campaña de Partia, fatalmente, en la relación con Cleopatra VII, la última reina helenística de Egipto. Octaviano se reservó el control vital de Italia y las provincias occidentales, asumiendo la difícil tarea de pacificar a los veteranos, organizar las tierras y consolidar la base de poder en la propia Roma. El duelo final era inevitable. La división del poder era inestable por naturaleza, y la ambición de los dos hombres que habían compartido el trono de César era incompatible. La guerra, sin embargo, se libró primero en el ámbito de la propaganda. Antonio, instalado en Alejandría, había adoptado el estilo de vida de un monarca oriental, distanciándose de las costumbres romanas. Celebró triunfos en Egipto, se casó con Cleopatra, una reina extranjera, y reconoció a sus hijos como herederos de porciones del Imperio Romano. Este fue el ángulo que Octaviano explotó con una maestría sin precedentes. Octaviano se posicionó como el último defensor de Roma, el baluarte de la tradición y el mos maiorum contra la amenaza oriental encarnada por la ramera egipcia y el traidor Antonio. El conflicto no fue presentado como una guerra civil entre dos romanos, sino como una guerra justa contra una potencia extranjera. Cuando Octaviano logró apoderarse del testamento de Antonio, convenientemente robado de las vestales, el contenido reveló el deseo de Antonio de ser enterrado en Alejandría, junto a Cleopatra. Esto fue la prueba final para el Senado y el pueblo. Antonio había abandonado a Roma por un trono egipcio. La guerra fue declarada formalmente contra Cleopatra VII. La confrontación final se produjo en la batalla de Accio en el año 31 a.C. La batalla no fue una carnicería terrestre, sino un enfrentamiento naval y un ejercicio de deserción. La flota de Antonio y Cleopatra, aunque formidable, carecía de la moral y la cohesión de la flota de Octaviano, comandada por el brillante Marco Vipsanio Agripa. En el momento crucial, Cleopatra ordenó a su escuadrón que rompiera la formación y huyera hacia Egipto. Antonio, en un acto de desesperación y traición a sus tropas, la siguió. La batalla se convirtió en una huida. La victoria de Accio fue total. Al año siguiente, Octaviano invadió Egipto. Antonio, al recibir noticias falsas del suicidio de Cleopatra, se suicidó, cayendo sobre su propia espada. Cleopatra, al ser capturada por Octaviano, intentó seducirlo, sin éxito. Al darse cuenta de que sería exhibida en el triunfo romano, se suicidó, probablemente por la mordedura de un áspid. Octaviano no solo había ganado el imperio, había aniquilado la última gran dinastía que podría desafiarlo. Eliminó a Cesarión, el hijo de César y Cleopatra, para asegurarse de que no quedara ningún rival dinástico con el nombre César. Egipto se convirtió en su provincia personal, la caja fuerte del nuevo Estado. Octaviano se convirtió en el amo indiscutible del mundo romano, pero, a diferencia de su tío, sabía que el título de dictador o rey sería su sentencia de muerte. Su maestría política residió en disfrazar su monarquía como una restauración de la república. Esta fachada se construyó en 3 asentamientos de poder. El primer asentamiento ocurrió en el año 27 a.C., un acto de teatro político. Octaviano anunció solemnemente que renunciaba a su imperium y que devolvía el poder al Senado y al pueblo. El Senado, que en realidad estaba aterrado de un nuevo periodo de caos y guerra civil, le suplicó que se quedara. Como recompensa por su devoción a la República, le concedieron un imperium proconsulares sobre las provincias más ricas y estratégicas, donde estaban estacionadas las 20 legiones más grandes del imperio. También le otorgaron el título de Egastes, que significaba venerable o exaltado, elevándolo a una categoría casi divina. El segundo asentamiento, en el año 23 a.C., cimentó su autoridad constitucional. Augusto renunció al consulado, pero obtuvo 2 pilares de poder inamovibles. El primero fue el Imperium Proconsulare Maius, el mando supremo sobre todos los demás procónsules, lo que lo convertía en el comandante en jefe de todo el ejército romano.
El segundo y más vital fue la tribunicia potestas, el poder del tribuno de la plebe. Este poder lo hacía inviolable. Le permitía convocar al Senado, vetar cualquier ley y le daba autoridad sobre la misma ciudad de Roma. Augusto no era cónsul, ni dictador, ni rey, pero era el princeps senatus, el primer hombre del Senado, y el princeps civitatis, el primer ciudadano. En realidad, concentraba más poder que cualquier monarca. El imperio había nacido no con una corona, sino con una toga cuidadosamente elegida. Augusto, que había llegado al poder gracias al ejército, pasó el resto de su vida asegurando que ningún otro general pudiera hacer lo mismo, controlando personalmente todas las legiones. La dinastía Julio-Claudia fue la consolidación final de este poder dinástico total. Augusto entendió que las viejas familias, aunque debilitadas, no podían ser simplemente ignoradas. Las cooptó. Sus lugartenientes más leales, como Marco Vipsanio Agripa, recibieron la más alta confianza. Pero la aristocracia, los orgullosos Cornelios, Fabios y, sobre todo, los Claudios, fueron obligados a servir a la nueva estructura. La ironía era dolorosa. Las familias que habían construido la República a través de un feroz equilibrio de poder ahora eran absorbidas por la nueva casa imperial. El propio sucesor de Augusto, Tiberio, era un miembro de la gens Claudia, un patricio de la más alta cuna que fue obligado a casarse con la hija de Augusto, Julia, y adoptado a regañadientes por el princeps. La vieja nobleza se incorporó por el matrimonio, la adopción, cuando fue necesario, por la eliminación selectiva. Ya no había facciones políticas. Solo había una casa, la casa imperial, y todas las demás familias existían para servirla. Una república construida por familias murió para crear una monarquía dinástica que aseguraría la paz y el poder para la misma familia por más de 50 años. La lealtad ya no era a la ley o al Senado. Era al hombre que sostenía el imperium. El destino de la república fue sellado por su propio éxito. Las familias dinásticas, al conquistar un vasto imperio de la Galia a Egipto, generaron una riqueza inaudita. Crucialmente, crearon ejércitos profesionales dependientes de un único general. Estas herramientas eran demasiado grandes para que el antiguo sistema de magistrados anuales las controlara. La ambición de los Scipiones y los Gracos, exacerbada por la riqueza y la fama, culminó inevitablemente en la tiranía militar de César y en la dictadura disfrazada de Augusto. El sueño de Cincinnato, de devolver el poder después de la victoria, fue reemplazado por la ambición dinástica. La república murió, víctima de la inmensidad de su propio poder.